Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Sergio Rodríguez Gelfenstein, un conocido amigo, académico, investigador, hombre de la política y de la geopolítica, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar un poco sobre las tensiones geopolíticas mundiales, su evolución tan precipitada y lo que es más grave, qué es lo que está pasando en América Latina para enfrentar desafíos tan importantes. Muchas gracias, Sergio, por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, Pedro. No, el gusto es mío. Muchas gracias por tu invitación, por esta nueva posibilidad de conversar con las amigas y los amigos de todas partes de esta gran América nuestra. Mira, la situación, para resumirla rápidamente, ¿no? Tenemos por un lado el conflicto de Ucrania que no termina de resolverse, tenemos por otro lado el genocidio en Palestina por parte del Estado sionista, y tenemos por otro lado el reinicio de las hostilidades con respecto a China, y de parte de China esa paciencia estratégica parece ser que se ha acabado y por primera vez hay una escalada en las respuestas verbales, pero también, sobre todo, en la contundencia de las medidas, de las contramedidas económicas frente a las agresiones de Washington. ¿Cómo entiendes tú esta evolución y por qué tan precipitadamente, tan rápido? Bueno, Pedro, no solamente eso, también tenemos 15 guerras en África, un genocidio en la República Democrática del Congo, otro genocidio en la República Centroafricana, un genocidio en Haití, estamos en ciernes de una posible guerra entre dos potencias nucleares como son Pakistán y la India, y estamos bajo fuego permanente aquí en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, de manera que el nivel de conflictividad global es muy alto, muy alto, y tal vez no habíamos vivido un nivel de conflictividad de este tipo, donde simultáneamente se está poniendo en cuestionamiento ya no solamente el imperialismo, sino el colonialismo, también el capitalismo en su expresión imperialista. Entonces estamos acudiendo a una superposición de hechos conflictivos en la humanidad que hacen muy difícil darle seguimiento, poder entenderlo en su dimensión estructural. Muchas veces nos quedamos en la superficie, muchas veces nos quedamos en la nueva, entre comillas, gracia que se le ocurrió a Trump, y no logramos atisbar que lo que está ocurriendo es un profundo tsunami sistémico que está removiendo las estructuras más profundas del sistema internacional, las estructuras más profundas de todo el entramado con lo cual el mundo ha construido durante décadas, durante siglos, y que parecía, más allá de cualquier cosa, funcionar más o menos, sobre todo si lo medimos en torno a que, bueno, después del año 45 no ha vuelto a ocurrir una guerra mundial, y entonces eso lo vemos como que es algo positivo. Pero hay que estar en Palestina, hay que estar en la República Centroafricana, hay que estar en la República Democrática del Congo, hay que estar en Haití, en otra dimensión, pero también hay que estar aquí en Venezuela todos los días, y en Cuba. Yo acabo de estar en Cuba, y vivir lo que significa una agresión permanente, continua, de las fuerzas coloniales e imperiales que tratan de paralizar el desarrollo de los pueblos. Entonces, estamos en un momento de difícil pronóstico en torno de hacia dónde vamos. Y en ese marco, lamentablemente, América Latina y el Caribe es el continente más atrasado en términos políticos, en términos de integración. Sobre todo por su pasividad, ¿no? Su pasividad, su desunión, su absoluto despiste respecto a las grandes corrientes mundiales. Claro, y eso tiene una explicación, porque no hemos sido capaces de desalojar a las élites oligárquicas del poder.
y las élites oligárquicas que dominan en la mayor parte de América Latina son estructuralmente desintegradoras. Son las principales aliadas de Estados Unidos y sabemos que desde la doctrina Monroe, hace ya 200 años, Estados Unidos tiene una voluntad desintegracionista porque no le interesa que haya una América Latina unida que se transforme en un polo de poder mundial y que enfrente la hegemonía de Estados Unidos. Y la principal aliada que tiene Estados Unidos es las oligarquías locales. Con todo lo que se pueda decir, en África existe la Unión Africana. Con todo lo que se pueda decir, en Europa existe la Unión Europea. Con todo lo que se pueda decir, existe la Liga Árabe. Con todo lo que se pueda decir, existe la Asociación de Estados del Sudeste Asiático. Bueno, en Asia existe una gran cantidad de mecanismos de integración. Y eso existe a pesar de diferencias, no es que sean grupos, no es que sean totalmente homogéneos. Sin embargo, en América Latina no logramos construir un consenso de las cosas mínimas, ¿ok? Sabemos que tenemos grandes diferencias, pero construyamos un consenso frente a las cosas mínimas como por ejemplo los apagones que ahora se están generalizando. Y tenemos un gran potencial hidroeléctrico, un gran potencial eólico, un gran potencial para energía solar, que es solamente cosa de conversarlo para evitar que puedan existir estos apagones en cualquier parte de la región. No se trata de que haya un gobierno de un signo o de otro signo. Finalmente los afectados siempre son los sectores más humildes. Entonces, tenemos un gran potencial energético, Venezuela tiene las mayores reservas mundiales de petróleo, tiene la quinta mayor reserva de gas, hay gas en Argentina, hay gas en Bolivia, hay grandes reservas de petróleo en el mar brasileño. Ecuador es un gran productor de petróleo. Antes de profundizar estos temas, que me parece que valdría la pena ir capítulo por capítulo del tema energético, del tema alimentario, del tema de la salud, del tema financiero, pero quisiera regresar un par de puntos de lo que estabas mencionando, ¿no? Y las iniciativas de integración que se han dado en otras regiones del mundo, en gran parte fueron creadas en el marco de una estrategia contrainsurgente de parte de los Estados Unidos, de parte de la OTAN, de parte inclusive de las ex metrópolis coloniales europeas, en el caso de África, en el caso del sudeste asiático. Y sin embargo, ha ido trascendiendo a medida que los propios países van evolucionando y las propias élites van evolucionando. Eso me parece que es un tema importante, ¿no? Aquí tuvimos una conversación con Augusto Zamora y él hablaba de los malditos libertadores. Yo tengo mis diferencias con eso, pero es evidente que más allá de los personajes como Bolívar, con San Martín, yo creo que había un proyecto de nación. En las oligarquías que heredan y que se hacen cargo del continente, lo que tenemos es una actitud absolutamente despótica y parasítica que ya se prolonga por 200 años. No hay una perspectiva realmente de Estado. Entonces, yo quisiera que empecemos haciendo esa comparación. ¿Por qué las élites pueden evolucionar y empiezan a encontrar alternativas ante situaciones, digamos, tan precarias como las que tuvieron en África? Es decir, tuvieron casi 4 décadas de total descomposición a partir de la ofensiva que hubo en los años 80 con el neoliberalismo. Y aquí, en cambio, en América Latina, en el que de alguna manera hay un factor subjetivo, una tradición latinoamericanista, hay una unidad de idioma, de cultura católica, hasta de mezcla étnica, ¿no? Que podría soportar otro tipo de cosas. Vemos lo contrario. Claro, porque esas otras regiones del mundo no son el patio trasero. Nosotros somos el único. Bueno, ahora también Europa de alguna manera se está transformando en otro patio trasero de Estados Unidos, pero nosotros somos el patio trasero y efectivamente cualquier potencia que se plantee serlo en términos geopolíticos aseguran el entorno. Es la primera opción. Cuando tú revisas la política exterior de China, el punto número 1 es el entorno. Cuando tú ves la respuesta de Rusia en Ucrania, te das cuenta que lo que está haciendo es asegurar el entorno. La actitud de Europa en el Asia Occidental tiene que ver con que, bueno, están solamente separados por el Mediterráneo. Entonces es parte del entorno europeo. Y eso somos nosotros, somos el entorno de Estados Unidos y Estados Unidos necesita tenerlo bajo control
y ha hecho un trabajo de 200 años, como dices tú, con las oligarquías, con las élites, para mantenerlo sujeto. A tal punto que, curiosamente, no somos la primera prioridad de la política exterior de Estados Unidos, como sí lo es el entorno en China, como sí lo es el entorno en Rusia, como sí lo es el entorno en todo el resto de las potencias. ¿Y por qué no lo somos? Porque está asegurado. No es una preocupación. Y no es una preocupación porque el trabajo, entre comillas, bien hecho por parte de Estados Unidos y de sus agencias han logrado asegurar el control, un control, diríamos, endógeno, que es el que ejercen las propias oligarquías en el poder, cada vez más subordinadas a Estados Unidos. O sea, los casos de Argentina y de Ecuador, donde los presidentes hasta pierden una identidad nacional y comienzan a adquirir una supeditación ya no solamente política con Estados Unidos, sino que una supeditación emocional, cultural, identitaria, da cuenta de los niveles a los que ha llegado este fenómeno. Bueno, pero parecería que no siempre fue así, ¿no? Porque en la anterior crisis sistémica, en los años 30, hubo la posibilidad, y yo te diría que habían experiencias más precoces, hubo la posibilidad de que las oligarquías latinoamericanas se paren, ¿no es cierto? Y digan, párenme la mano, un ratito aquí nosotros tenemos un problema existencial, vamos a desaparecer si seguimos anclado a este Titanic que se está hundiendo. Y hubieron décadas, es importante ubicar eso, décadas obviamente heterogéneas y con ascensos y declives, en los que las oligarquías latinoamericanas empezaron al menos en algunas partes, empezaron a diseñar ciertos espacios de autonomía. Claro, tú lo has dicho, es un tema de sobrevivencia. Ellos en este momento todavía no tienen ese conflicto. Pero a ver, Sergio, te están obligando, mientras los Estados Unidos allá abandonaron el neoliberalismo, ahorita siguen obligando a un neoliberalismo extremo en todo el patio trasero, con lo cual matan el mercado interno, pero también le están obligando a matar a las fuentes más dinámicas de su demanda externa, ¿no? Ya se lo hizo con el caso de Rusia y ahora va a venir el asunto de la alineación en torno a la guerra contra China, que empieza económica, pero que ya está programada también la guerra militar. Entonces, me parece ser que es más grave que en los años 30 lo que está sucediendo ahorita, porque estamos en una situación en la que no se le da alternativas, excepto, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el tema del narco, ¿no? Precisamente en los años 30, que tú mencionas, el siglo pasado, había ocurrido la crisis del 29 al 33, a continuación vino la entronización del fascismo, del nazismo y el fascismo en Europa, la Segunda Guerra Mundial que logró que Estados Unidos generara, con la política del buen vecino, generar una gran alianza, entre comillas, antifascista y antinazi, que se rompió precisamente cuando terminó la guerra. Pero era por eso, por lo que tú mismo dices, había un sentido de sobrevivencia. Hoy ellos no han percibido, las oligarquías no han percibido que están en un momento de sobrevivencia. Mira, cuando Piñera era presidente de Chile, planificó un viaje a China. Ese viaje a China, en la agenda del viaje, estaba una reunión con el CEO de Huawei en Shenzhen, en China. Mike Pompeo, que era el secretario de Estado de Estados Unidos, viajó a Chile, estuvo en Chile 6 horas. Viajó a Chile 6 horas a decirle a Piñera, señor, usted no puede ir a China. Piñera le dijo, pero ¿cómo? Yo soy jefe de Estado, tengo una visita planificada a China, es nuestro principal socio comercial. Sí, pero no puede ir. Entonces Piñera dijo, bueno, déjeme ver qué hago. Piñera consultó con las élites empresariales, le dijeron, olvídese, usted tiene que ir, son nuestros principales socios. Bueno, lo único que logró Pompeo en su viaje de 6 horas a Chile fue
que se quitara de la agenda la reunión con el CEO de Huawei y se reunieran en el marco de una reunión amplia con empresarios chinos, en la cual estaba el CEO. Entonces, fíjate, cuando están en una situación, diríamos, de vida o muerte, cuando están ubicados en una situación en que tienen que decidir, optan a partir de sus intereses y de los intereses económicos de las élites. Ellos todavía no han percibido eso que tú decías, que de los años 30, que se hundían con Estados Unidos. No lo han percibido, y no lo han percibido en gran medida porque tienen el salvavidas chino. Pero se lo va a negar, ¿no? Ahora justamente va a ser un proceso de o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Lo que estás conversando en el caso de Chile, ahora en esta nueva administración Trump parece que no se lo va a admitir. Ahí está la negociación con la pistola en la cabeza para que Panamá entregue los 2 puertos que estaban asignados a una empresa de Hong Kong, a BlackRock directamente, ¿no? Ahí está la grosería con la que se pronuncia Trump diciendo: aquí estoy recibiendo a los presidentes para que me besen el trasero, ¿no? Es decir, la versión gringa es todavía más grosera. Entonces, yo creo que ahí está presente una situación que se requiere dos. ¿Sí? Porque inmediatamente, por ejemplo, el presidente del Ecuador apenas oye que están en los Estados Unidos los presidentes para besar el trasero, inmediatamente arma viaje extraoficial a los Estados Unidos, ¿no? Ajá. Viajó inmediatamente a Estados Unidos a besar el trasero. Vos estás haciendo la interpretación. Mira, ayer yo estaba en un evento muy interesante que organizó la Embajada de China aquí. Fue un evento cerrado, no cerrado porque fuera secreto, sino que cerrado porque no era invitación abierta. Era una invitación con nombre y apellido. Había 5 chinos y 14 venezolanos. Eran 20 personas invitadas. A mí me pidieron, la embajada me pidió que organizara el evento, estaba en la presidencia junto al embajador. Entonces, bueno, se hicieron varias ponencias, una de ellas mía, una del embajador, una de una empresaria china y otra de una economista venezolana muy destacada, etcétera. Y después vienen las intervenciones de los invitados. Y bueno, muchas de las intervenciones iban en este sentido de lo que tú estás diciendo. Y el embajador que estaba sentado a mi lado me susurraba al oído: pero es que no queremos confrontación. Yo le decía: embajador, no es un problema que ustedes la quieran, es inevitable. Entonces fíjate, hoy todavía China cree que puede desarrollar su modelo sin confrontación con Estados Unidos. Por eso es que yo digo que en China no hay trampa de Tucídides. En este caso no hay trampa de Tucídides, porque la trampa de Tucídides es que haya que haya un hegemón que se retira. Dos para bailar, pues no. Exactamente. Y aquí no hay eso. Aquí eso no existe. China actúa no con la intención de hegemonizar, sino con la intención de sobrevivir ellos mismos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? En el mundo bipolar, los dos asumían ser polos de poder enfrentados. En este momento, Estados Unidos quiere conducir a China a una nueva bipolaridad y China se niega. Y al negarse genera una situación inédita en el marco de las relaciones internacionales, porque ocurre lo que tú dices, que obliga a todos los países, a las élites en todos los países, a tomar posición. En la Guerra Fría, la toma de posición era per se. O sea, o estás con Estados Unidos o estás con la Unión Soviética. No había posibilidades. Acá no. Acá efectivamente pasa por un tema de decisión, de análisis y toma y decidir qué van a hacer. Y entonces ahí chocan los intereses políticos dictados desde Washington con los intereses económicos. Pues ellos pueden decir: bueno, Estados Unidos, nosotros estamos contigo, estamos esperando que nos envíen la inversión, la infraestructura, los proyectos de infraestructura, la inversión. Ay, ¿dónde está? ¿De dónde lo van a sacar? Aquí en mi barrio decimos: estate creyendo.
Entonces, claro, ubicados en esa disyuntiva, están obligados a decirle a los presidentes Piñera, no señor, usted va para allá, usted va a China. Y Pompeo se tuvo que quedar con el viaje, no puede hacer nada. Entonces te das cuenta de cómo estamos asistiendo a un nuevo tipo de contradicciones, no resueltas aún, y que están apenas emergiendo, Pedro. No la podemos ver en toda su dimensión, porque todavía no están en toda su dimensión. Están solamente en un primer momento de emergencia. Y te repito, ¿qué pasa? Que la media nos lleva a analizar esta contradicción en los marcos coyunturales de lo que significa la administración Trump, que lo de Groenlandia, que lo de Panamá, que lo de ¿cómo se llama? Los deportados. Entonces nos tienen bailando con esa música, mientras lo que está ocurriendo es situaciones mucho más profundas, empezando por el propio Estados Unidos, donde el 1% se está haciendo cargo del Estado, desplazando al establishment tradicional, precisamente porque necesita maximizar las ganancias de ese 1%. Y eso significa destruir todo el aparato del Estado tal como está concebido. Hoy Trump está en guerra con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, está en guerra con el Parlamento, a pesar que el Parlamento es controlado por los republicanos. Está en guerra con los gobernadores. Hay 8 gobernadores que ayer anunciaron 8 gobernadores que van a sancionar a El Salvador por apoyar las políticas de Trump y aceptar ilegalmente a los deportados. 8 gobernadores de estado. Entonces, estamos acudiendo en primer lugar a un quiebre institucional de Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con eso? No lo sabemos todavía. No sabemos la dimensión que tiene eso. ¿Quién podía decir, Pedro, hace 5 meses, 6 meses, que el principal promotor de la paz en Ucrania iba a ser el Estados Unidos, y que eso iba a significar un quiebre con su aliado tradicional, que era Europa? ¿Quién podía suponer hace 6 meses que Europa, que asumía las posiciones de Estados Unidos con respecto a China, ahora está, aquí en Venezuela hay una frase que dice, está pidiendo cacao? Están yendo a China a tratar de mantener o recuperar o incluso ampliar su mercado. Entonces, estamos asistiendo a cosas difícilmente comprensibles en los ritmos que estábamos habituados nosotros a tratar de comprender lo que ocurría, porque es tan avasallador el ritmo de las transformaciones que están ocurriendo. Mira, otras cosas, la alianza de Arabia Saudí con Irán para tratar de ser un eje que ordene la situación del Asia Occidental. Las acciones de Israel contra todos solamente porque está avalado por Estados Unidos. La incapacidad de Estados Unidos de derrotar al país más pobre del Asia Occidental, que es Yemen, y que obliga a los portaaviones, a los todopoderosos portaaviones de Estados Unidos a retirarse. No sé si viste la maniobra del portaavión dando una vuelta en U para retirarse, un portaavión. SS Truman, ¿no? El Truman, exacto, hasta el punto que mandaron también al Carl Vinson, pero están en el norte del Mar Rojo, no se acercan. Entonces, lo que está ocurriendo en el eje, en esta alianza del Sahel, entre Mali, Burkina Faso y Níger, que se están incorporando otros, no como parte, sino pero en torno a ellos, como Chad, como Senegal y otros países. O sea, hay una verdadera segunda revolución anticolonialista en África. Entonces, es de tal dimensión la problemática global que está ocurriendo, que es difícil analizarla como un elemento de coyuntura. No sé si podríamos, yo quisiera regresar al ejemplo de África nuevamente para la comparación con América Latina, ¿no? No sé si te acuerdas, yo planteaba hace 15, 20 años, planteaba la agenda imperial. La crisis se venía, eso no creo que se pueda, al menos en la izquierda, nadie tenía dudas de que la crisis sistémica se venía. ¿Cuándo y cómo iba a darse era otra cosa? Pero que la crisis venía y con transformaciones estructurales muy grandes. Pero planteábamos en ese entonces que la agenda imperial era africanizar América Latina y latinoamericanizar Europa.
y se está cumpliendo. El punto que al menos a mí me pasó por encima fue el tema de que en África iba a haber este despertar. Y estos despertares se dan en el marco no de la constitución de nuevas fuerzas sociales sobre la base de la transformación de la formación económica social de cada país, una cuestión así, sino que se da en el marco de un proceso de que parece que ya toparon fondo, ¿no? Cuéntanos un poquito, no sé si puedes darnos algunas referencias que permitan comparar con el tema de las oligarquías y las élites, ¿no? Porque además aparece, es el aparato estatal el que termina haciendo estas definiciones, o sea, son grupos patrióticos al interior del ejército, como el caso de Chávez en Venezuela, que recuperan en Burkina Faso el legado de Tomás Sankara, ¿no es cierto? Y se preparan, siendo jovencísimos, se preparan para atrincherarse en el aparato del Estado y desde ahí armar las reformas. Y esto va ubicando en Níger, en Senegal, en Mali, empieza a generar una cantidad de efectos catalizadores, digamos, que mueven otro tipo de hilos. Pero, ¿qué es lo que pasa con el conjunto de África? Porque en el conjunto de África hay un proceso de definiciones muy significativas que incluyen a una Sudáfrica que parecía que ya había diluido, digamos, su potencial transformador y que de pronto empieza a enfrentar al sionismo y al imperio en otros planos, inclusive con reformas, con la recuperación de la reforma agraria al interior. Es decir, hay un cambio en la correlación de fuerzas que viene dado solamente por las vinculaciones comerciales y de inversión extranjera con China. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, militar que significó la presencia del grupo Wagner y de otros asesores militares rusos dentro de la correlación de fuerzas en el Estado profundo? ¿Cuál es el punto clave para entender esta transformación en la correlación de fuerzas de África y por qué aquí en América Latina no pasa nada? A pesar de que tenemos movimientos sociales tan importantes, a pesar de que hubo gobiernos progresistas del más alto nivel, digamos, con gente vinculada a procesos inclusive armados de la izquierda marxista en América Latina, a pesar de que hubieron estructuras sociales, estructuras intelectuales, y a pesar de que hubo inclusive ciertos compromisos a nivel de las burguesías locales, ¿no es cierto?, en torno al crecimiento de sus propios negocios. Pues acá la cosa se desmorona muy rápidamente y en África no tanto. Mira, tal vez la razón sea que la independencia está mucho más cercana en África que en América Latina. La gesta independentista en América Latina es casi una epopeya de la que se habla, pero... ¿Qué tal la leyenda? Claro, la leyenda. Entonces, en cambio, en África todavía los padres fundadores de los países están vivos, están ancianos, pero están vivos, algunos. Y los jóvenes que participaron, de jóvenes que tenían 18 años, 20 años, hoy tienen alrededor de 70 años y muchos de ellos son los líderes africanos. Entonces arrastran tras de sí la lucha frustrada por la independencia. Digo la lucha frustrada porque, bueno, en África incluso se llegó a una situación que era insólita. Todavía en lo que se llama la Francáfrica, que son alrededor de 15 o 17 países, seguía imperando como moneda el franco francés cuando ya los franceses no lo tienen. Y en los acuerdos por independentistas, como una especie de tiar formal, mira, Francia se hizo cargo de la francofonía y de la utilización colonial, porque sigue siendo colonial en las constituciones de varios países. Tiene que haber en el Banco Central del país, ya independiente, tiene que haber un funcionario del Banco Central de Francia, de la Banca de Francia. Y la gente no tiene idea de que, por ejemplo, Senegal o Burkina Faso o Mali exportaban sus productos y quien recibía los dólares o los euros era el Banco de Francia, no la banca pública o privada del país. Y luego el Banco de Francia le daba unos préstamos generosamente con su propia plata al país ex colonia. Cuando yo planteaba este tipo de cosas hace 15, 20 años, me decían, no seas exagerado, son temas técnicos. Claro, pues por eso te digo que entonces el tema de la lucha por la independencia en África está presente, no es una... ¿Cómo fue la palabra que usaste? No es
no una leyenda. No es una leyenda como aquí. Está vivo. Y eso es lo que tú relatas en el aspecto económico y financiero. Pero además las tropas francesas nunca se retiraron. Claro. Tenían plena autonomía de acción, hacían lo que querían y no estaban bajo control de los gobiernos de esos países. Y precisamente eso es lo que explica de que los que están vanguardizando estos nuevos procesos son oficiales jóvenes de las Fuerzas Armadas, muchos de los cuales se formaron no en la metrópoli, se formaron en la Libia de Gaddafi, se formaron en Argelia, se formaron en Rusia, se formaron en China, o si no se formaron, tuvieron cursos de capacitación y de ampliación de conocimiento en otros países. Entonces, todo esto yo creo que tuvo un detonante con el asesinato de Gaddafi y la desarticulación de Libia. Porque al desarticular Libia, desarticularon toda África. Algún día habrá que escribir, habrá que investigar y que escribir sobre el gran aporte que hizo Gaddafi para la integración africana, para la lucha de África contra la pobreza, para la lucha de África por el desarrollo, los grandes proyectos financiados por Libia en muchos países de la región, y todo eso se desarticuló cuando lo asesinaron. Y paradójicamente, 15 años después de eso, lo que empieza a florecer, pero por todo lado, ¿no? Esta respuesta más soberana. Claro, porque Gaddafi era un militar, y estos militares de alguna manera tienen contacto entre ellos. En América Latina, con todo y que hay fuerzas armadas reaccionarias, o sea, la Fuerza Armada de Venezuela nunca ha perdido los contactos con la Fuerza Armada de Brasil, ni con las de Colombia, ni siquiera cuando Duque o Bolsonaro. Los vínculos de los militares son distintos, no los imaginemos como vínculos políticos, tienen que ver con otra lógica. Y en África también pasa eso. Entonces, por eso es lo que explica que la toma de conciencia que ha llegado a las Fuerzas Armadas y en particular a los jóvenes oficiales, son los que han traído el gigantesco, el enorme apoyo popular, que se siente interpretado, pero que claro, salir a las calles significaba enfrentar a las fuerzas represivas, cosa que hoy no ocurre. Hoy es salir a las calles para apoyar a estos gobiernos en el poder. ¿Y por qué los jóvenes oficiales? A Chávez una vez le preguntaron que por qué no esperó ser general. Todo el grupo de lo que era en ese momento el movimiento bolivariano eran tenientes coroneles los más altos y de ahí hacia abajo. Digo, ¿por qué no esperaron ser general? Ustedes eran todas las primeras antigüedades y se hubieran tomado el control del Estado fácilmente. Entonces Chávez explicaba, decía, no, después que uno llega a teniente coronel, como era la Venezuela de la Cuarta República del pasado, Chávez explicaba, tú llegas a teniente coronel por mérito propio, pero después de eso, llegar a coronel y general tiene que ver con negociaciones que tienes que hacer con uno de los dos partidos en el poder, y nosotros estábamos a punto de entrar en eso. Entonces teníamos que alzarnos antes que eso ocurriera. No podíamos llegar a coronel porque llegar a coronel significaba hacer una negociación con alguno de los partidos para que te ascendieran. Eso pasa en África. En África los generales se insertaron en el sistema y se transformaron en apéndices del colonialismo, en sostenedores del colonialismo. Por eso es que lo que está ocurriendo es una emergencia a partir de la toma de conciencia de los jóvenes oficiales, estableciendo grandes alianzas con los sectores populares. Y además en una nueva lógica de, ¿cómo diríamos?, de influencia estratégica de los principales países, que son, tú mencionabas Sudáfrica, pero también el papel de Argelia es extraordinario, y en alguna medida también el papel de Nigeria, el de Etiopía. O sea, hay países que en su entorno, acuérdate que África tampoco es homogénea. Hay una África
subsahariana de negros, hay una África en el norte básicamente de árabes, hay una zona muy selvática y hay una zona muy desértica. Está esta zona del cuerno africano, que tiene gran relevancia por su cercanía con Asia, con el Golfo Pérsico, con el Mar Rojo, todo lo que es Etiopía, Djibouti, Eritrea, Somalia, etcétera. Entonces son varias Áfricas. Está el África sudoriental, donde está Tanzania, Kenia, etcétera. Entonces lo que está ocurriendo es eso, es una toma de conciencia, unas luchas que nunca se detuvieron por parte del pueblo, pero que eran continuamente reprimidas y que ahora están encontrando un punto de apoyo con los sectores populares y progresistas de los militares, los militares jóvenes. Ahora, que están en ese contexto, ese genocidio que estabas mencionando en Congo, ¿qué papel juega en estas tensiones geopolíticas? ¿Cuál es la mano que está detrás del escenario? Y si pudiera hacer un paralelo con lo que pasó en Ruanda, en el que claramente había un desplazamiento, ahí no tenía que ver con Rusia, sino que ahí no tenía que ver con China, sino que era el desplazamiento angloamericano en contra de la francofonía. De hecho, hasta se cambió el idioma, ¿no? El idioma oficial. Pero todo esto tiene su origen en un congreso que se realizó en Berlín en el año 1885-1886. Y ahí se reunieron las potencias europeas y se dividieron África. Si tú miras el mapa de África, vas a ver las fronteras que son líneas rectas. O, en algunos casos, grandes ríos que sirven de límite. Pero se repartieron básicamente entre Francia, Bélgica, Inglaterra. Una parte le tocó a España, una parte le tocó a Alemania, una parte le tocó a Italia. Básicamente esos países se repartieron África. Y entonces, de un día para otro, pueblos ancestrales que vivían ahí, no sé, imagínate que un día ponen una frontera entre Quito y Guayaquil, y tú para ir de Quito a Guayaquil tienes que pedir visa, y además en Guayaquil hablan inglés y en Quito francés. Entonces tú tienes tu familia del otro lado. Bueno, eso les pasó a ellos. De repente un pueblo que vivía en un territorio desde hace miles de años, le pusieron una raya por el medio, empezaron a hablar otro idioma, y para visitar a sus familiares tenían que empezar a pedir visa. Entonces produjeron la destrucción total de África desde el año 1885-86 en el Congreso de Berlín. Otro tanto ocurrió, no estamos hablando de ese tema, pero bueno, otro tanto ocurrió con la desaparición del Imperio Otomano al finalizar la Primera Guerra Mundial, que inventaron países, trazaron rayas, ahí solamente entre Inglaterra y Francia, que se repartieron. Y algo así pasa acá también en la gran cuenca amazónica del Orinoco, del Paraná, ¿no es cierto? Hay pueblos y nacionalidades de ancestros larguísimos que han sido totalmente divididos, familias, ¿no? Familias que han sido divididas. Claro, pero nosotros de alguna manera nos salvamos, porque a Bolívar se le ocurrió la brillante idea de aplicar el principio del uti possidetis. Dijo, ok, España hizo una división territorial, no es la nuestra, pero si no aceptamos eso, nos vamos a ver insertos en guerras eternas. Y convenció a los líderes de la época de que aceptáramos el uti possidetis, y por eso es que el virreinato del Río de la Plata para nuestra audiencia, el uti possidetis juris quiere decir lo que poseías, poseeréis, ¿no? Básicamente. Exacto, lo que se poseía, la estructura colonial, por un problema, una solución salomónica para evitar guerras. Decía Bolívar, no podemos matarnos entre nosotros, y si nosotros empezamos a pelear por los límites, vamos a tener guerras eternas. Así todo, bueno, quedaron asuntos pendientes, o sea, quedó el tema de la delimitación entre Chile y Argentina, no lo de Chile, Bolivia y Perú, porque esa es una guerra, ya esa no es una guerra colonial, esa es una guerra imperial, por los intereses de grandes empresas transnacionales
en lo que era el sur de Perú y el oeste de Bolivia, y que Chile se apropió de eso. Nosotros todavía tenemos diferendo el tema del Esequibo, es una herencia colonial. Hubo, acuérdate, la famosa guerra del fútbol entre Salvador y Honduras, y así cuando recorremos nosotros queremos... Y que van a ser puestos en modo turbo inmediatamente, porque para el imperio uno de los vectores fundamentales de rentabilización es el complejo industrial militar, que incluye Big Pharma y Hollywood, ¿no? Y la forma de vender armas es evacuar inventarios, y la forma de evacuar inventarios es crear conflictos de todo tipo, étnicos, secesionistas, fronterizos, religiosos, de todo tipo. Aquí es fundamental estar alertas, y hay que denunciarlo sistemáticamente, porque se ha visto claramente en el caso de lo de Europa que estabas mencionando, es clarísimo que hay un negocio, ¿no es cierto?, obligar a Europa a que aumente al 5% de su Producto Interno Bruto la compra de armas. Entonces, no es la libertad, no es la democracia, no son estos altos valores para nuestra audiencia, sino que son estas tareas así de específicas. Necesita un mercado de armas para los gringos. Y en el caso que valdría la pena que nos cuentes, porque ese mercado de armas ha quedado muy maltrecho por la evidencia del conflicto de Ucrania, en el que no solamente es el armamento ruso, el armamento chino, sino el armamento coreano, el armamento turco, el armamento iraní, que se ha mostrado tremendamente eficaz, mucho más que las alternativas carísimas que podía plantear la OTAN. Sí, claro, es que, ¿qué pasa? La crisis económica de Estados Unidos, creo que ahí está el centro del tema, de lo que tú planteas. La crisis económica en Estados Unidos, que se arrastra aproximadamente de los años 80 del siglo pasado, ¿cómo se ha visualizado salir de la crisis? Bueno, ¿qué es lo que dice Trump ahora? Hacer grande Estados Unidos de nuevo. Y hacer grande Estados Unidos de nuevo significa hacerlo productivo, como fue en el siglo XIX, cuando se transformó a finales del siglo XIX, cuando se transformó en primera potencia mundial en la penúltima década del siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que quiere Trump? Para hacer grande Estados Unidos de nuevo, quiere estimular la industria. ¿Y cuál es la principal industria de Estados Unidos? La industria de armamento. Entonces, la guerra, si tú eres productor de salsa de tomate, tú necesitas tomate. Por tanto, necesitas que se produzca tomate. Si tú eres productor de armamento, tú necesitas que haya guerra para que el armamento se pueda vender. Entonces, necesitas que haya guerra, o cuando menos que haya conflicto. Se da el caso de que, ¿por qué es tan conflictiva el Asia Occidental? Porque en el Asia Occidental no solo es la mayor fuente de energía del planeta, que es la industria número 2 del planeta, sino que además ahí están 6 de los 7 mayores compradores de armas del mundo. ¿Y qué pasa? Que técnicamente, por ejemplo, Egipto e Israel son enemigos, o Arabia Saudí e Israel son enemigos. Entonces Estados Unidos le vende armas a los dos. Por eso es que no puede desaparecer el conflicto, porque desaparece el conflicto, la paz es enemiga de la economía de Estados Unidos. Y ahí está el contraste fundamental con la presencia china. En la diplomacia china tiene un efecto ineludible, o sea, no hay cómo esconderlo. El haber logrado que la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita baje de tono, puedan darse la mano, pues altera totalmente estos planes de vender las armas, pues, ¿no? De los mercaderes de la muerte. Absolutamente. Ahí está circulando, no sé si te llegó, si la has leído, una carta que le habría enviado el presidente Carter a Trump. No. Donde le dice más, palabras menos, le dice, usted se pregunta por qué China está en la situación que está y por qué nosotros estamos en la situación que estamos. Dice, bueno, porque desde el año 1945, desde el año 1980 creo, nosotros hemos librado no sé cuántas guerras, 30, 40 guerras, y China no ha librado ninguna. Sí, entonces no tiene que mantener portaaviones en el exterior, no tiene que mantener bases militares en el exterior, no tiene que mantener más de 1 millón de soldados en el exterior.
Bueno, y todos esos recursos. salió recién el de un instituto gringo a propósito de esto, que desde 1776 Estados Unidos ha hecho 467 intervenciones militares en otros países. Y Claro. desde 1990, ¿no es cierto? De entre esas 467 son 251. Cuando ya Estados Unidos, cuando ya no podía tener el pretexto de la Guerra Fría, no podía tener el pretexto de que el eje del mal, de que los comunistas, una cuestión así, 251 intervenciones militares en otros países. Bueno, si esa carta es real, esa carta del presidente Carter, que la puedes buscar en internet, Sí, sí, sí. ahí le dice claramente, esta es la razón, no es otra. No fabrique otras causas porque no las hay. Entonces, el tema de la guerra, la generación de guerra y la generación de conflictos, ese es el papel de Israel para Estados Unidos. Israel es el punto donde se generan todos los conflictos que les permite vender armas a Egipto, a los Emiratos Árabes, a Qatar, a Kuwait, a Arabia Saudí, a Omán, a países que tienen mucho dinero y que tienen por una parte ejércitos sobredimensionados, porque Estados Unidos los ha obligado a sobredimensionarlo, y por otra parte una gran cantidad de bases militares, aéreas y navales de Estados Unidos en la región. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos ahorita frente a un conflicto con Irán es que posiblemente Irán, en respuesta a una acción de Estados Unidos, no atacaría a Israel, sino que desaparecerían todas las bases militares de Estados Unidos en el Asia Occidental. Y hay algunas, como por ejemplo la base de la Quinta Flota en Bahrein, que es como, no sé, es como disparar de Guayaquil a Manta. Vaya. O sea, es cerquita, es cruzar el Pérsico. Y con los misiles hipersónicos. Sí, completa, por favor. Y que con los misiles hipersónicos, eso demora un minuto. Y no hay tecnología occidental que evite o que sea capaz de interceptar los misiles hipersónicos. Entonces Estados Unidos tiene que valorar muy bien, y por eso no lo ha hecho, pero los militares han convencido a Trump de que no se mete en Irán. Estamos hablando de alrededor de, creo que 200,000 militares de Estados Unidos en la región, entre las bases que tiene en Arabia Saudí, las bases que tiene en Bahrein y en los Emiratos. Tiene bases militares muy, muy importantes. Y esas bases militares, además, no fueron capaces, en la guerra saudí-yemení, no fueron capaces de evitar los misiles de Yemen. Cuando Yemen quiso poner a prueba la defensa antiaérea saudí, no hubo respuesta. Solamente mandaron un mensaje, que fue lo que de alguna manera paralizó ese conflicto. Ahora imagínate Yemen, imagínate Irán. Ayer salió que Irán tiene alrededor de 2,000 misiles en su arsenal. Entonces, ¿cuántos de ellos son supersónicos, son hipersónicos? No sé, no, eso mismo traté de encontrar yo, pero además son misiles que primero son de una velocidad superior a los 5 Mach. Un Mach son 1240 kilómetros por hora. Entonces estamos hablando de misiles que vuelan a 6,000 kilómetros por hora. Por tanto, las distancias de vuelo entre Irán y los objetivos del Golfo Pérsico es de 2 o 3 minutos. Y segundo, no tienen una trayectoria fija, tienen autoguiado automático. De manera que si incluso hubiera algún tipo de intercepción, lo eluden, lo pueden eludir fácilmente. Los rusos han utilizado 2 o 3 en Ucrania y ha dejado bien claro que ese es el arma que permite resolver las ecuaciones bélicas en este momento. Ya no son los portaaviones. Ya los portaaviones son cosas del pasado. La incapacidad de Estados Unidos de hacer valer sus portaaviones en Yemen muestra claramente que los portaaviones son cosas del pasado. Hoy la ecuación bélica se mide. China está haciendo un esfuerzo a estas alturas, parece que es un esfuerzo tardío por tener portaaviones. Creo que tiene 2 o 3, uno de esos comprado a Ucrania, ¿no? Sí, pero China tiene 3 portaaviones. Uno que le compró a Ucrania cuando desapareció la Unión Soviética, lo modernizó y lo puso en funcionamiento. Y han construido 2.
Pero los portaaviones, ahí está el tema, los portaaviones chinos, el último portaavión chino fabricado en China, es un portaavión de energía de combustible convencional, no es de combustible nuclear. Entonces, tú te preguntas, en la lógica bélica, cualquier analista militar dice, bueno, pero ¿cómo van a hacer los chinos en el siglo XXI un portaavión movido por energía convencional? Bueno, porque no lo van a mandar a África, ni a Asia, ni a América Latina. Lo quieren única y exclusivamente para tenerlo exactamente la cercanía y evitar que la aviación enemiga se acerque a las costas chinas. No lo van a mandar. Mira, ayer el portaavión chino, el Shandong, hizo un recorrido, pasó a 989 kilómetros de las islas de las islas del sur de Japón, y después dio una vuelta y pasó a 180 kilómetros de las islas Filipinas de Luzón. Lo que están es mandando un mensaje de lo que pueden hacer, y estaba pues sabes que los portaaviones nunca andan solos. Y esto es en relación a la instalación de misiles en Filipinas, ¿no? En estas islas del norte de Filipinas. No, a unas maniobras militares de Filipinas con Estados Unidos que empezaron antes de ayer. Pero además ya traslució que había una instalación tremendamente agresiva apuntando a China de misiles, y yo no sé de qué calidad, o sea, no se sabe cuál es el nivel de la amenaza, ¿no? Sí. Ahora mira, tú mencionaste hace un momentito Israel. Yo creo que ese es otro juego crucial en la actual coyuntura geopolítica y sobre todo para América Latina, porque parece ser que el proyecto sionista ha entrado en una nueva fase, ya niveles de irreversibilidad importantes, de descomposición muy fuerte dentro del propio sudoeste asiático, y necesitan otras plazas. Hay una escalada de la presencia abierta y encubierta de las fuerzas del Estado profundo israelí en América Latina. Incluye temas territoriales como el caso de la Patagonia argentino-chilena, pero que en el caso del Ecuador es cada vez más evidente. No sé si tú conoces, creo que lo comentamos la vez anterior. Aquí este gobierno firmó, la canciller nuestra, entre comillas nuestra, no es nuestra sino de Netanyahu, es ciudadana, tiene la doble nacionalidad, firmó un convenio en el que la gente desesperada del Ecuador va a ir a trabajar en Israel a las zonas de peligro que los propios israelíes no quieren ir, ¿no? A las zonas de conflicto, como carne de cañón. Y ni siquiera se quedan con derechos, es decir, tienen que regresar a duras penas con el salario de acá, ¿no? Es decir, una cosa absolutamente, como los braceros, ¿te acuerdas del programa de braceros que tenían los gringos hace 60, 70 años? Bueno, mira, pero eso es lo de menos respecto a la participación que han tenido en toda la situación de la supuesta guerra contra las drogas, del tema de Pegasus, y eso no es solamente en el Ecuador, es Colombia, es México, bueno, está España, está también en Argentina, y la participación en el Estado profundo, ¿no es cierto?, la participación que esto requiere con sus colaboradores locales, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas Policiales. Sí. Bueno, pobre Ecuador, ¿no? Con un presidente estadounidense y una canciller sionista. Bueno. Está complicado, ¿no? Mira, la presencia sionista en América Latina, bueno, no es nueva. Se asienta en las comunidades judías en cada uno de los países. La sede principal del Mossad para América Latina está en Panamá hace 40, 50 años. Ahí está instalada. Tienen un poder muy grande. Y como tú dices, yo creo que la gran diferencia ahora es que han comenzado a operar abiertamente, porque de forma encubierta han operado durante los últimos 50 años. Mira, son tan abiertos que a mí se me acercó, sabiendo mi condición de judío, ¿Ah? ¿Vos eres judío? Sí, yo soy Gelfenstein, mi segundo apellido. Tu madre. Judío. ¿Pero vos fuiste formado en la religión judía o no? No, eso llegó hasta mis abuelitos. Mi madre ya se desprendió de eso.
Mi mamá tenía 5 hermanos, eran 6. De los 6, 3 continuaron la tradición judía y 3 se desprendieron. Y después entre los primos somos como 25, yo creo que de los 25 hay solo 2 viviendo en Israel y después, no sé, 4 o 5 que siguen vinculados a la práctica judía, que por cierto son los más ricos. Y el resto no tenemos mayor... Son los primos los que quisieron reclutarte entonces. No, fíjate lo que ocurrió. Estaba en la feria del libro yo y se me acercó una mujer que yo conocía de la universidad y me dijo abiertamente, mira, yo trabajo para el Mossad y nos gustaría mucho poder conversar contigo. Yo me quedé loco y dije, esta es una estúpida. Y entonces me puse a investigar y ahí investigué y supe que la habían reclutado. Ella no es judía ni nada, pero así con el mayor descaro del mundo. Y la verdad que yo no reaccioné de otra manera por 2 cosas. Una, porque era una mujer y 2, porque le tenía cierta estima en la época de la universidad. Pero lo que me provocó fue patearla, de verdad. Entonces hoy cuando uno observa... En las universidades gringas la CIA hace convocatorias públicas para reclutar, ¿no? Pero sí, como fuera reclutar secretarias, una cosa así. Sí. Bueno, entonces yo lo que creo que esta actitud así ya como más abierta, que también manifiesta desesperación, tiene que ver con la propia crisis interna de Israel. 800.000 ciudadanos de Israel se han ido desde el 7 de octubre del año 23 cuando empezó. Y de esos 800.000... Un país de 8 o 9 millones, ¿no? Sí. Y de ellos hay como, creo que 100 o 200 multimillonarios que se fueron. Entonces, ¿qué pasa? Que insertos en la guerra, nosotros no estudiamos con profundidad lo que está ocurriendo al interior de Israel. La descomposición, a pesar que tú lo mencionaste hace unos minutos, la descomposición de la sociedad. Yo no sé si has leído que en las últimas semanas se han producido cartas de los oficiales de la reserva, cartas de los oficiales de la aviación, cartas de oficiales y de las fuerzas especiales. Una serie de cartas firmadas por cientos de oficiales haciendo un llamado a parar la guerra y hacer negociaciones con Hamas. La economía la economía de Israel, la economía agrícola de Israel reside básicamente en el norte. Y cuando tuvieron la guerra contra el Líbano, contra Hezbollah, eso fue paralizado. Tuvieron que empezar a importar, cosa que no había ocurrido nunca, empezar a importar frutas y verduras. Ellos eran autosuficientes en frutas y verduras. El puerto de Eilat, que es el puerto más importante que tienen en el Mar Rojo, en la península del Sinaí, está paralizado por la acción de los yemeníes. Entonces solo le queda el puerto de Haifa, que tienen en el Mediterráneo, y ese puerto también estaba bajo presión de Hezbollah por la cercanía que tiene con el Líbano. La situación de Israel en gran medida hoy se explica por la necesidad de sobrevivencia política de Netanyahu. Si termina la guerra, Netanyahu va a ser enjuiciado y va a ir preso. No hay manera de evitarlo. Entonces, él se apega al cargo de primer ministro que le da inmunidad y junto con él todo su gabinete, pero en el caso específico de Netanyahu, está siendo enjuiciado por corrupción. Oye, ¿vos sabés si es que hay una guerra como en el caso de los Estados Unidos entre la CIA y la DEA, en el caso de Inglaterra el MI5, el MI6, entre el Shin Bet y el Mossad? O porque él acaba de mandar sacando al jefe del Shin Bet, ¿no? Sí, bueno, entre los servicios de inteligencia de todo el mundo hay siempre rivalidades. Acordemos para nuestra audiencia que Isaac Rubin, que fue general victorioso en las guerras, creo que no fue en la guerra de los 6 días y en la del Yom. ¿Quién? Isaac Rabin, que firmó los acuerdos de Oslo, fue asesinado
por un agente, por el hermano de un agente de Shin Bet, por si acaso, ¿no? Entonces, Sí, ese mismo Shin Bet ahora parece ser que se opone a Netanyahu. sí, el Shin Bet es como el FBI, es la inteligencia interna, es la policía política. Y el Mossad es la inteligencia exterior, es la CIA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo manejas el tema palestino? ¿Como un problema de política interior o como un problema de política exterior? Ese es algo, es como lo que pasa con los cubanos en Miami. El tema de los cubanos en Miami ya no es un problema de política exterior, es un tema de política interna de Estados Unidos. Entonces, la rivalidad tiene que ver mucho con eso, con la operatividad, la estructura de control de Gaza y de Cisjordania. Ha operado siempre el Shin Bet, pero fue rebasado. Entonces, eso obligó a introducir otras fuerzas, como el Mossad, como el ejército, como otras fuerzas militares y de seguridad. Y los éxitos de uno y de otro te dan mayor presencia en las decisiones del gabinete. ¿Qué pasó? Que Netanyahu ha seguido, ha planteado incrementar la guerra contra el Mossad, y los militares que están en el terreno saben que no es una guerra ganable, que pueden destruir, desaparecer, y del fondo de las catacumbas va a seguir saliendo el Mossad, el Hamas. Y los muertos nos lo está poniendo. El hijo de Netanyahu vive felizmente en Miami, haciendo despilfarro de todos los recursos que su papá le envía. Son los hijos de trabajadores, los hijos de empleados los que están muriendo. Y por muy sionistas que sean, todo tiene un tope. Y le dio la orden Netanyahu al jefe del Shin Bet de incrementar las acciones, y el jefe del Shin Bet dijo que no tenía sentido, que no tenía ningún sentido. Mira, es muy importante para el análisis político seguir las opiniones de los militares. Fíjate que en Estados Unidos, disculpa que cambie el tema, pero antes que se me vaya, fíjate que en Estados Unidos es muy importante leer, escuchar, estar al tanto de las declaraciones de los militares, porque los políticos transmiten deseo. Los políticos, estoy hablando ahora de la guerra en Ucrania, los militares saben que esa es una guerra que no es ganable. Los militares saben, bueno, algunos lo dicen. Hace 4 días, no es militar, pero el secretario de Transporte de Estados Unidos dijo que en el año 2022 Estados Unidos fabricó 5 barcos de guerra y China 1800. Lo dijo el secretario de Transporte de Estados Unidos, no lo dijo el periódico del Partido Comunista de Cuba, lo dijo el secretario. Hay declaraciones de los militares, sobre todo los militares retirados, que son más o menos en ese sentido, ¿no? Vos tienes una playa de generales, de coroneles que han estado en altas funciones con gobiernos republicanos, sobre todo, no me refiero a Wesley Clark, ¿no? Que es una clara figura demócrata, sino de gente vinculada más bien al Partido Republicano, a la derecha, que han cumplido también tareas imperialistas, que ahora están, ¿no es cierto?, por la cuestión de la paz, tanto y totalmente en contra del genocidio en Gaza, pero también por el tema de la paz en Ucrania, y poniendo una serie de signos de interrogación en las provocaciones con respecto a China, ¿no? Claro, pero eso es, Pedro, porque los militares al pasar a retiro ya pueden ser deliberantes, ya pueden hablar. Y muchas veces los militares en retiro lo que hacen es transmitir el pensamiento de los militares que están dentro de la fuerza, pero no pueden hablar porque la ley se lo prohíbe. Acuérdate que existe eso que se llama la familia militar. Un militar es militar desde que entra a la Fuerza Armada hasta que se muere. No importa que estén en retiro o esté en situación de activo. Entonces, pero los militares, y claro, lo que tú dices, los militares en retiro, que son los que pueden hablar, y que algunos generalmente se retiran y empiezan a trabajar como
como en think tank de inteligencia y de análisis estratégico, o empiezan a trabajar en think tank de las grandes empresas, etcétera. Es muy importante porque ellos sí saben el tema de la correlación de fuerzas, y ellos hoy saben que tienen la guerra perdida con China y que el retroceso, el otro día decía uno de ellos que si Estados Unidos se abocara a tratar de lograr la paridad militar con China y con Rusia, utilizando todos los recursos que se necesitan, les llevaría 60 años. Ah, pucha. Y eso en condiciones, ¿cómo se llama eso en economía? Ceteris paribus. Ceteris paribus. Que no hay. Bueno, pero en los temas militares siempre hay un tema secreto, ¿no? Y los Estados Unidos siempre tendrán ahí una reserva significativa que lo pueden sacar, es decir, se vio en la guerra, en las dos guerras del Golfo, se ha visto en varias ocasiones, lo cual no ha significado que terminen ganando, ¿no? Yo creo que en buena parte porque al complejo industrial militar, en realidad, las mayores ganancias no vienen de la victoria militar, sino del conflicto y de la destrucción. Absolutamente. Pero mira, por ejemplo, cuando Trump en su primera administración le dijo a los militares que intervinieran militarmente en Venezuela, fueron los militares los que le dijeron que no. Ah, mire, ese detalle no sabía. Cuéntanos. Sí, le dijeron, mire, presidente, nosotros podemos entrar en Venezuela, podemos tomar Venezuela, seguramente lo vamos a hacer, pero no sabemos cuándo vamos a salir. Y tener un país a 3 horas de vuelo y a 2 días y medio de navegación de Estados Unidos en guerra, en una guerra contra nosotros, porque no sería una guerra contra quién, si intervenimos somos nosotros. No es recomendable porque en el mejor de los casos toda América Latina se va a incendiar, y esto que está más o menos tranquilo, mantengámoslo así más o menos tranquilo. Ahora, en ese contexto, ¿cómo crees vos que se va a desarrollar el tema del Esequibo? Bueno, como te dije, el tema del Esequibo tiene un origen colonial. O sea, el tema del Esequibo se originó cuando eso era un territorio británico, de la ocupación militar británica de la Guayana. Ante la debilidad de España, Inglaterra, el Reino Unido se comenzó a expandir en territorios todavía españoles. O sea, estamos hablando de antes de la independencia. Bueno, Venezuela obtiene la independencia en las condiciones en que tú sabes que obtuvimos la independencia de todos nuestros países, y teníamos a ese poderoso vecino inglés al lado. Y ellos lo que hicieron fue, durante todo el siglo XIX, darle soporte jurídico ilegal, por cierto, no sé cómo se llama eso, a la posesión sobre ese territorio. Hasta que llegamos a un acuerdo en el año 1966, al año siguiente de la independencia de Guyana. El año 65 se produjo la independencia de Guyana. Venezuela reconoció a Guyana como estado independiente, pero se reservó, y eso estuvo en un acuerdo de que ese territorio iba a estar en reclamación, y eso fue aceptado por Guyana. Y así fue, se creó una figura establecida en el derecho internacional, que es la figura del buen oficiante, que generalmente fue un académico o un dignatario del Caribe que tenía buenas relaciones con Guyana y buenas relaciones con Venezuela, que los dos aceptábamos. Era designado de común acuerdo y nombrado por el secretario general de la ONU, y eso funcionó perfectamente, y las relaciones de Venezuela con Guyana siempre fueron muy buenas. Desde los años 60, 70, en los gobiernos de Acción Democrática y de Copey, siempre fueron muy buenas las relaciones con los líderes guyaneses y con Guyana, relaciones de cooperación muy buenas. Hasta que se descubrieron grandes yacimientos petrolíferos en el mar de la zona en reclamación. ¿Y qué pasa? Que cuando aquí se tomaron las medidas por parte del comandante Chávez, se tomaron las medidas para cambiar
la relación con las empresas petroleras, y la mayor parte de las empresas petroleras lo aceptó. Chevron no lo aceptó e inició una guerra contra Venezuela. Y es Chevron la empresa que llega al Esequibo, a explotar el petróleo en el Esequibo, en el mar. Y transforma, y a pesar de saber, porque eso era muy sencillo, si alguno de los dos países quería explotar algo ahí, sería comunicárselo al otro y ya. Y si se hubiera hecho así, probablemente Venezuela hubiera dicho que sí, explotémoslo en conjunto y ganamos los dos. Pero la Chevron, acuérdate que en el gobierno de Trump, el primer secretario de Estado de Trump fue Pompeo. No, el anterior, que era el CEO de Chevron, no me acuerdo cómo se llama. Entonces transformó, sabiendo que estaba actuando al margen del derecho internacional, transformó esto en un conflicto político, con el objetivo de derrocar al gobierno de Venezuela utilizando como instrumento el diferendo. Entonces incentivaron al anterior presidente de Guyana a salirse del Acuerdo de Ginebra y recurrir a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia no está como un mecanismo de resolución de controversia entre Guyana y Venezuela. De manera que estaban actuando unilateralmente al margen de la Convención del Acuerdo de Ginebra del año 66, que es la que establece el manejo de ese conflicto, lo mantuvo durante 50 años. ¿Y tú crees que puede escalar a un tema militar? Bueno, volvemos a lo que tú decías hace unos minutos. ¿Tú sabes cuál fue el país de mayor gasto militar porcentual del mundo el año pasado? Según el ¿cómo se llama? El Instituto de Estocolmo, el IEPRI. Sí, y CIPRI. ¿Cómo? CIPRI. CIPRI. Fue Guyana. Guyana. Más que Israel, más que Egipto, más que cualquiera, porcentualmente el mayor gasto militar en referencia a su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿y quién está vendiendo esas armas? Claro, Estados Unidos. Claro, entonces, y hay una presencia militar permanente del Comando Sur, y claro, como decía el Che, con Estados Unidos no se puede creer ni un tantito así. Entonces nosotros tenemos que fortalecer. Están armando una Ucrania al lado de Venezuela. Claro, así le decimos nosotros en nuestro léxico, le decimos a Irfan Ali, el presidente de Guyana, el Zelensky del Caribe, porque efectivamente es eso lo que están haciendo, exactamente lo mismo. Es muy grave. Bueno, y yo comentábamos en la anterior sesión que tuvimos, que acababa de inaugurarse el puerto de Chancay, el hecho de que ya empezaban a haber provocaciones de lado y lado, ¿no es cierto?, de parte de la oligarquía chilena, los mismos que apoyaron el golpe en contra de Allende, que son de origen más bien palestino y que ahora están, ¿no es cierto?, totalmente alineados con la posibilidad de armar un conflicto con Perú. Ya salió un ex militar peruano a decir que hay que comprar casas, ¿no? Entonces, parece ser que la situación van a activar varios focos de conflicto a ver cuáles resultan, o todos a la vez, ¿no? Sí. Bueno, es parte del ADN imperial. Volvemos a lo que decías hace un rato. Si no hay guerra, por lo menos que haya conflicto. Eso garantiza que el mero hecho de comprar las casas ya estás haciendo negocio, pues. Exacto, exactamente, de eso se trata. Y seguramente como un conflicto en el mar van a vender barcos, fragatas, cruceros, qué sé yo qué, y van a transformar esa zona del Pacífico Sur en una zona de tensiones, que todavía no lo es, y que esperemos que no lo sea. Está también el tema del conflicto en Panamá, de la intención de Trump de apoderarse del canal, le da una dimensión distinta al Estrecho de Magallanes. Y en el Estrecho de Magallanes, entonces ahí uno puede entender por qué
Gran Bretaña se aferra a la posesión de las Malvinas, que están casi a la entrada del Estrecho Magallanes. Cuando uno quiere ver el mapa del conflicto global, tiene que ver el mapa de los estrechos, de los pasos, claro, de Panamá, de Magallanes, del Golfo, de Suez, de Bab el Mandeb, de Hormuz, de Malaca y ahora del Ártico. Ahora mira, la otra alternativa que de pronto es mucho más económica, digamos, mucho más rentable, sería que China abra la alternativa al canal de Panamá por Nicaragua, que también ha sido objeto de tremendas presiones, ¿no? Y de amenazas militares por parte de Bueno, en Centroamérica y el Istmo de Tehuantepec en México hay como 7 proyectos para canales secos. Desde Colombia, incluso desde Colombia, entre el Golfo de Atrato. Y eso es planteado por Petro, ¿no? Ese es levantado, ese proyecto por Petro. Sí. Bueno, en realidad el primero que habló de eso fue Bolívar. Ah, claro. Bolívar, desesperado por llevar tropas a Ecuador, a Quito, y no sabía cómo llevarlas, y descubrió que hay un pequeño río, hay 2 ríos, uno que desemboca en el Golfo de Atrato en el Pacífico y otro que desemboca en el Golfo del Darién en el Caribe. Esos 2 ríos, uno se llama el río San Juan y el río Atrato, en algún momento tienen 5 kilómetros de distancia uno del otro. Y entonces Bolívar le ordenó al gobernador del Chocó en ese momento que comprara, incluso con él, las instrucciones fueron muy precisas: vaya a Jamaica y compre picos y palas y abra el canal para que se comunique en el Caribe con el Pacífico y poder traer las tropas. Imagínate qué hombre tan extraordinario, traer las tropas al Ecuador. Bueno, por supuesto en esa época eso fue imposible, pero desde ahí hacia el norte hay también en Honduras un proyecto que va del Caribe hondureño al Golfo de Fonseca. El Golfo de Fonseca es un golfo muy interesante que tiene mares territoriales, tiene territorios de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua. Ahí también hay un proyecto. Está el proyecto que está bastante cercano, el de México, que va de Veracruz a Oaxaca a través de ferrocarril, con un gran puerto en Veracruz y otro gran puerto en Oaxaca. Claro, el tema del ferrocarril eleva mucho los costos, ¿no? Es decir, inclusive con esclusas, el transporte marítimo sigue siendo la opción muchísimo más barata. ¿Qué posibilidades? Sí, claro, cuando lo comparas con el transporte. El canal acuático a través de Nicaragua. Claro, y ese es el tema del canal acuático, es que el primer proyecto se había diseñado por el río San Juan. El río San Juan es un río fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, con la particularidad de que todo el agua es nicaragüense, pero una vez que pones un pie en tierra en el sur, estás en Costa Rica. Es un poco lo que pasa con el Orinoco entre Venezuela y Colombia. Entonces eso iba a ser sujeto de manejo por parte de Costa Rica. Entonces, por eso, para evitar eso, se hizo un proyecto más al norte, lo cual significaba que había que romper toda esa parte terrestre, salir al Gran Lago, al lago de Nicaragua, y ahí en el Istmo de Rivas, había que romper un pequeño, digo, unos 15 kilómetros para salir a un puerto que queda al norte de San Juan del Sur, en el Pacífico nicaragüense. Pero incluso ahora parece que hay un nuevo proyecto que va a salir más al norte. Va a salir al puerto de Corinto, que es el principal puerto de Nicaragua en el Pacífico, desde el Gran Lago. O sea, se corta en la zona caribe de Nicaragua, llega al Gran Lago, al lago pequeño, al lago de Managua, y de ahí sale hacia Corinto. Claro, estamos hablando de proyectos de 30.000, 40.000 millones de dólares. No ha habido proyecto de infraestructura en el planeta todavía con esos recursos. Y tú y yo sabemos que eso solo lo puede hacer China. Ahora lo están estudiando, un proyecto de una dimensión muy grande. Y los chinos se quieren asegurar que haya estabilidad en el proyecto. Y hay una exigencia latinoamericana, creo yo, y centroamericana en particular,
Es que los proyectos de infraestructura no pueden seguir siendo proyectos este-oeste, porque eso es lo que le interesa, esa es la lógica colonial, es seguir manteniendo la lógica colonial. Nosotros en América Latina lo que necesitamos es tener proyectos de infraestructura norte-sur, tanto de carretera como fluvial, como gasíferos, como eléctricos, de manera que nos comuniquemos entre nosotros, porque la comunicación este-oeste sirve para los externos, no para nosotros. Es la pavimentación de las venas abiertas de Eduardo Galeano, ¿no? Exactamente. Y en el caso de Centroamérica, tal vez la obra infraestructura más importante para ello es construir un ferrocarril que vaya desde Panamá hasta México. Porque el transporte por carretera, que es enorme, no sé si has ido a Centroamérica en los últimos años, pero te paras en la carretera panamericana y esos son camiones tras camiones, camiones tras camiones, y cada vez que hay un conflicto en alguno de los países... Y es tremendamente costoso e ineficiente. Es decir, el momento que tienes el ferrocarril, inclusive podrías pasar el tapón de Darién. Es decir, lo que fue un obstáculo para la Panamericana... Eso sí va a ser difícil. Yo creo que sería a partir de Panamá, a partir del canal de Panamá. Yo creo que romper el tapón del Darién, o sea, el Darién es la zona de mayor biodiversidad del planeta, más que la Amazonía, más que cualquier lugar del planeta. Es un gran productor de agua y de oxígeno. Romper eso sí sería un desastre ecológico gigantesco. Sí, no, yo creo que ahí no hay ni siquiera carretera, es el único lugar donde la carretera panamericana está paralizada. Tú llegas hasta Panamá y ahí, si quieres seguir, tienes que tomar un barco e ir a Barranquilla, a Santa Marta o a Cartagena y ahí seguir por tierra. No está planteado, porque eso ya sería llegar a Colombia. Claro. No está planteado, aquí estamos hablando de un mecanismo centroamericano, estrictamente centroamericano. Bueno, y ahí sí retomemos lo que empezaste a plantear al principio de la sesión para irla cerrando, el tema energético, ¿no? Parece ser que con los apagones que se han dado en Europa, con los requerimientos de estos temas de inteligencia artificial, de los temas de las criptomonedas privadas, los requerimientos de energía eléctrica en el norte se vuelven tremendamente complicados. Pero si a eso le sumas esta mitosis, esta división geopolítica que se está dando y las sanciones al principal proveedor de Europa y de buena parte del mundo, que es la órbita, digamos, de Rusia, se plantea un grave interrogante frente a los crecientes ritmos de mayores demandas de energía en América Latina. El Banco del Sur planteó en su momento uno de los proyectos fundamentales que nosotros estábamos impulsando, era precisamente la matriz energética continental, o sea, no país por país, que planifiquen, que decidan sus cosas y luego se unan para situaciones puntuales, sino al contrario, una planificación y un aprovechamiento de toda la cadena de la energía, incluyendo las nuevas tecnologías, el litio, el tema del cobre, ¿no es cierto?, además de los tradicionales hidrocarburos. ¿Cómo entiendes tú ese horizonte y cuáles son las posibilidades reales con los actuales gobiernos? Bueno, la diferencia entre el proyecto europeo y el nuestro es que Europa no tiene nada. Europa no tiene litio, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene grandes ríos, gigantescos ríos. No tiene uranio, no tiene nada. Todo es dependiente. Europa es totalmente dependiente. Nosotros no somos dependientes. Nosotros si quisiéramos no seríamos dependientes. Porque tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio, tenemos agua, tenemos todo. Depende solamente de una decisión. Entiendo que el presidente Petro, como objetivo número uno de su gestión como presidente pro tempore de CELAC, está eso que tú estás planteando. No sé si retomar el proyecto del Banco del Sur u otro, pero él planteó en Tegucigalpa que ese era su proyecto número uno. El próximo miércoles, el próximo martes, comienza en China el Foro Ministerial China-CELAC. El presidente Petro va a estar allá en China. Y yo creo que va a plantear este proyecto a los chinos para buscar un proceso de integración eléctrica, en primer lugar, eléctrica, que evite que haya apagones. Mucha gente dice que el presidente Petro es muy soñador y efectivamente lo es, pero que se vale soñar. O sea, si no lo soñamos,
cómo los proyectos El problema no está en nacen. soñar, sino en contrastar cotidianamente nuestros sueños con la realidad, decía Lenin, ¿no? Claro, claro. Incluso el presidente Petro planteó la reconstitución de la Gran Colombia. Yo estaría feliz que fuéramos un solo país desde el Caribe hasta la frontera de Ecuador con Perú. Sería maravilloso. Entonces siempre van a salir los que dicen, no, para eso no se puede, porque bueno, claro, estas cosas no son fáciles. Pero yo creo que puso un tema el presidente Petro sobre el tapete, y que no lo podemos analizar como elemento de coyuntura, no lo podemos analizar con que los gobiernos que tenemos ahora, no, es un proyecto estratégico y tenemos que movilizar a la academia, tenemos que movilizar a la gente pensante, tenemos que pensar a la gente que tiene verdadera voluntad integracionista y pensamiento bolivariano para reconstruir una confederación de países. Seríamos un país muy poderoso de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y de casi 100 millones de habitantes. Al Atlántico, al Pacífico, con reservas en todos los niveles, incluyendo el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Sería otra cosa. Absolutamente. Tendríamos una gran reserva de petróleo, de gas, de agua, de biodiversidad, de oxígeno. Seríamos una potencia. Pero que están alejados del pensamiento de las élites, ¿no? Estas élites parroquianas, mediocres, acomplejadas. Sí, pero las vamos a derrotar, no sé cuándo, pero las vamos a derrotar. Yo soy optimista. No sé si lo voy a ver o no lo voy a ver, pero no tiene futuro, no tiene razón de ser. O sea, al final se va a imponer la voluntad de los pueblos, la visión de largo plazo, la visión estructural, el pensamiento bolivariano se va a imponer, no tengo ninguna duda. Oye, te agradezco muchísimo, ha sido un recorrido por varios temas fundamentales, nos queda sin duda mucho más que discutir. Ojalá tengas algún tiempito, vos solo avísame, modestamente aquí esta ventanita está abierta para seguir discutiendo. Sí, seguro. Los problemas de la patria grande. No, es cosa de ponernos de acuerdo, o sea, tu agenda es fuerte, la mía también, pero siempre va a haber espacio. No, yo me acomodo, solo avísame y yo estoy a tus órdenes. Dale, un gran abrazo y muchas gracias. Un gran abrazo, muchas gracias, hombre, que pases bien.